¿Qué puede enseñarnos Ulises, el legendario héroe griego, sobre narcisismo saludable y empatía? Te sorprenderá saber que mucho. En los próximos minutos descubrirás cómo un mito de hace casi 3000 años es capaz de revolucionar nuestra forma de entender la salud mental. Sí, Ulises, el de la Odisea, esconde una lección psicológica que incluso desafía algunas ideas clásicas de Freud. Vamos a ver. ¿Qué es la teoría, primero de todo, del self de Kohut? Antes de zambullirnos en el viaje de Ulises, necesitamos un poco de contexto. Heinz Kohut fue un psicoanalista que desarrolló la llamada psicología del self o teoría del self a mediados del siglo XX. ¿En qué consiste? Pues imagina que el self es tu sentido profundo de quién eres, tu identidad y autoestima básicas. Kohut descubrió que este self se construye o se hiere en gran medida a través de las relaciones empáticas de la infancia. Si de niño tus padres te escuchan, te apoyan y te hacen sentir valorado, vas formando un self nuclear fuerte. Por el contrario, si te ignoran o solo te critican, ese núcleo puede quedar débil o fragmentado. Kohut llamó objetos del self a esas figuras o cosas externas que alimentan y sostienen nuestro self. Por ejemplo, un padre que es tu modelo a seguir o una madre que te hace sentir amado incondicionalmente funcionan como objetos del self, apoyos psicológicos que te dan coherencia interna. Todos necesitamos eso para crecer con una autoestima saludable. Lo revolucionario de Kohut fue decir: no todos los problemas giran en torno a Edipo o a traumas sexuales infantiles. Muchos problemas vienen de la falta de empatía y conexión. En especial, Kohut estudió el narcisismo. Para Freud, el narcisismo extremo, amarte solo a ti mismo como el mito de Narciso, era casi un caso perdido en terapia. Pero Kohut vio algo distinto. Muchas personas narcisistas en realidad sufren por dentro. Les falta un self firme porque en su niñez no tuvieron empatía suficiente. Por eso buscan admiración constante. Es como si intentaran rellenar un vacío. La propuesta de Kohut: tratar con empatía a estos pacientes, darles esa comprensión que quizá nunca recibieron, para que poco a poco desarrollen un narcisismo saludable. Narcisismo saludable suena contradictorio, pero quiere decir autoestima positiva, amor propio sin perder la capacidad de querer a otros. En resumen, la psicología del self nos habla de la importancia de la empatía y de las relaciones que nutren nuestra identidad. Ahora sí, vamos al mito. Ulises u Odiseo es el protagonista de la Odisea de Homero. Es un rey astuto y valiente, famoso por idear el truco del caballo de Troya en la guerra. Pero sobre todo es un hombre que tras la guerra de Troya emprende un larguísimo viaje de regreso a casa, a la isla de Ítaca. ¿Por qué tarda tanto? Pues porque su camino está lleno de aventuras y desafíos. Cicones, lotófagos, cíclopes, sirenas, dioses caprichosos. Ulises pasa 10 años navegando de isla en isla, enfrentando peligros inimaginables. Pero lo más importante es lo que impulsa a Ulises: su deseo profundo de volver con su familia. Ulises dejó en Ítaca a su esposa, la fiel Penélope, y a su hijo bebé Telémaco. De hecho, dato curioso, Ulises al principio no quería ir a la guerra de Troya. Acababa de nacer Telémaco y él quería quedarse como padre de familia. Tanto así que cuando vinieron a reclutarlo, fingió estar loco para librarse. Se puso a arar un campo sembrando sal, actuando como un desquiciado, para que los emisarios griegos pensaran que era inútil llevarlo. Funcionaba, hasta que uno de ellos, el astuto Palámedes, decidió poner a prueba la cordura de Ulises. ¿Cómo lo hizo? Colocó al pequeño Telémaco justo frente al arado en movimiento. Era una trampa cruel. Si Ulises estaba realmente loco, seguiría recto y atropellaría a su propio hijo. Si no lo estaba, se detendría para no hacerle daño, revelando su mentira. ¿Y qué ocurrió? Pues que Ulises, al ver a su bebé en peligro, detuvo el arado en seco y giró en semicírculo para esquivarlo. Salvó a su hijo sin dudar, aunque con eso quedó al descubierto que había estado fingiendo. Este momento es fundamental. Ulises elige ser padre antes que nada, incluso si eso significa que ya no tiene excusa para evitar la guerra. Kohut a este acto lo llamó el semicírculo de la salud mental. ¿Por qué?
porque simboliza precisamente lo que hace a alguien mentalmente sano y empático: poner el bienestar de sus seres queridos por encima de su ego o su conveniencia personal. Ulises prefiere arriesgarse él, terminar yendo a la guerra, antes que hacerle daño a su hijo. ¿Qué diferencia con otros mitos griegos? Piensa en el rey Layo, el padre de Edipo, que intentó deshacerse de su hijo por miedo a una profecía, o en Agamenón, que sacrificó a su hija Ifigenia para obtener vientos favorables en la guerra. Ulises, en cambio, protege a Telémaco a toda costa. En una frase, el padre se sacrifica por el hijo. Ese es su rol natural en una familia sana. Esta pequeña historia ya nos empieza a mostrar por qué Ulises es un modelo distinto en psicología. Freud basó mucho del psicoanálisis en el mito de Edipo, el hijo que inconscientemente desea al progenitor del sexo opuesto y compite con el otro, con toda la culpa y el conflicto que eso genera. También habló del narcisismo usando el mito de Narciso, el joven que se enamora de su propio reflejo y muere consumido por esa obsesión. Ambos mitos son tragedias. Edipo termina cegado y exiliado al descubrir su horror. Narciso muere ahogado en soledad. Representan patologías o extremos enfermizos. Ulises, en cambio, es un héroe que sobrevive, aprende y vuelve a casa. Si Narciso y Edipo son metáforas de enfermedad mental o relaciones rotas, Ulises se ha interpretado como un paradigma de salud mental. Él nos muestra simbólicamente el camino de la integración psicológica. Ahora vamos a ver la Odisea con los ojos de Kohut. Ulises inicia su travesía con un self bien definido. Es rey, esposo y padre, y quiere volver a serlo en Ítaca. Ese núcleo de identidad, su self nuclear, es su brújula durante la Odisea. No importa cuán lejos se extravíe, la idea de soy el esposo de Penélope y padre de Telémaco lo abandera y le da fuerza para seguir. En términos de la teoría del self, podríamos decir que Penélope y Telemaco funcionan para Ulises como objetos del self internos. El recuerdo de su amor le brinda consuelo en la soledad. La esperanza de reencontrarlos le da tenacidad para resistir tentaciones. Son como estrellas polares emocionales que lo guían a casa. Ulises además recibe ayuda de figuras que podemos ver como objetos del self externos. La diosa Atenea, por ejemplo, actúa como su protectora en muchas ocasiones, cuidándolo casi como una madre o mentora. De hecho, Atenea se disfraza de un consejero llamado mentor para guiar a Telémaco en ausencia de su padre. De ahí viene la palabra mentor. Es literalmente una figura guía que llena el vacío del padre. Esta ayuda divina podría interpretarse como ese apoyo idealizado que todos necesitamos alguna vez, alguien más sabio o fuerte que creemos que vela por nosotros. También están los compañeros de Ulises, sus marineros. Con ellos comparte penas y victorias, y aunque muchos mueren en el camino, Ulises sufre sus pérdidas. En la isla del dios Helios, por ejemplo, sus hombres cometen un error fatal al comerse las vacas sagradas y son castigados. Ulises logra sobrevivir solo, pero llora por sus compañeros. E incluso, cuando llega al fin a la corte de los feacios y un poeta canta sobre la guerra de Troya sin saber que Ulises está presente, él rompe en llanto recordando todo lo vivido. Estas escenas nos muestran a un Ulises humano, empático, que siente dolor y amor por los demás. No es un héroe frío, tiene un corazón capaz de compasión. Al mismo tiempo, Ulises tiene una fuerte confianza en sí mismo. Se le conoce por su ingenio y astucia. En cierto modo, tiene un ego sano. Sabe que es inteligente, que es un buen guerrero y eso le permite enfrentarse a enormes desafíos. Podemos llamarlo narcisismo saludable. Esa dosis de autoestima y orgullo personal que todos necesitamos para triunfar en la vida. Pero, y aquí está la clave, Ulises no lleva ese orgullo al extremo de volverse ciego a los demás. Cuando comete errores por arrogancia, aprende de ellos. Un ejemplo clásico. Tras burlar y cegar al cíclope Polifemo, Ulises se apresura a huir con sus hombres. Están a salvo, podrían escapar sin más, pero ¿qué hace Ulises? Desde el barco no resiste la tentación de gritarle al cíclope: yo, Ulises de Ítaca, fui quien te venció. Quiere reconocimiento, quiere que su nombre quede en la historia. Ese instante de vanidad casi le cuesta muy caro, porque Polifemo resulta ser hijo del dios Poseidón, quien al saber quién lo hirió desata su ira contra Ulises, dificultando aún más su viaje. Ulises peca de orgullo, sí, como le pasa a cualquiera. Pero lo importante es que aprende la lección. Después de eso, Ulises actúa con más cautela y humildad.
De hecho, cuando finalmente llega a Ítaca, no entra proclamando «he vuelto, aquí estoy». Al contrario, se disfraza de mendigo y oculta su identidad. ¿Puedes imaginar la humildad y el control de ego necesarios para soportar que en tu propia casa los invasores, es decir, los pretendientes de Penélope, se rían de ti y te insulten, mientras tú eres en realidad el legítimo rey y héroe victorioso? Ulises soporta esa humillación temporal porque tiene un objetivo mayor: reunir pruebas, planificar y vencer con estrategia, no solo con fuerza bruta o exigencias narcisistas. Un narcisista patológico jamás toleraría algo así. La necesidad de admiración inmediata lo delataría. Ulises, en cambio, aguanta. Colabora con su hijo Telémaco en secreto y solo revela su identidad en el momento justo para triunfar. Esto nos habla de un self seguro y flexible. Ulises sabe quién es, su autoestima está intacta y no necesita que todos lo adulen a cada instante. Y sabe lo que quiere lograr. Por eso puede posponer la gratificación de su ego. Si nos ponemos a comparar a Ulises con un paciente narcisista actual, es muy interesante. Fijaos, a primera vista podríamos ver similitudes. Ulises tiene confianza en sí mismo, busca la gloria, como con lo del famoso cíclope, y le gusta la admiración igual que cualquier héroe épico. Sin embargo, la diferencia profunda está en la empatía y la identidad cohesionada. Una persona con trastorno narcisista suele tener una empatía reducida. Le cuesta genuinamente ponerse en el lugar del otro. Los demás suelen ser vistos como medios para un fin, más que como seres con sus propias necesidades. Ulises, por el contrario, constantemente muestra preocupación por otros, arriesga su vida por sus hombres en más de una ocasión, llora las muertes de sus amigos y, como vimos, sacrifica su comodidad por su hijo. Si vemos otro punto, el narcisista patológico construye su autoestima sobre apariencias y aprobación externa porque internamente siente un vacío e inseguridad. Ulises, en cambio, tiene un núcleo interno fuerte. Él sabe que es el rey de Ítaca, padre de Telémaco y digno esposo de Penélope, algo que no depende totalmente de la validación externa. Incluso cuando nadie más lo reconoce, como cuando llega disfrazado de mendigo, él no pierde la compostura ni la convicción de su propio valor. Es más, Ulises acepta ayuda y consejos de otros, de Circe, de Atenea, de su propio hijo durante su aventura. Un narcisista típico suele creer que él lo sabe todo y rara vez acepta que otro le guíe. Podemos imaginar que si un Ulises narcisista patológico estuviera en la Odisea, habría tomado decisiones muy distintas. Quizás habría aceptado la oferta de la ninfa Calipso de ser inmortal a cambio de quedarse con ella, renunciando a su familia por vanidad y placer eterno. Recordemos que en la historia real, Ulises pasa 7 años en la isla de Calipso, donde esta diosa le promete juventud eterna si olvida Ítaca. Cualquiera podría sucumbir a esa tentación, pero Ulises finalmente rechaza la inmortalidad y prefiere volver a su hogar mortal con sus seres queridos. Digamos que es un gran ejemplo de elección antinarcisista. Un narcisista solo para sí quizás hubiese dicho: soy especial, merezco ser un dios en esta isla paradisíaca para siempre. Pero Ulises no. Él elige ser humano y responsable. Prefiere envejecer con Penélope y guiar a Telémaco que vivir un eterno ensueño sin vínculos reales. Ahí vemos la diferencia entre perseguir solo la gratificación personal versus seguir los valores y relaciones que dan significado al self. Si regresamos al encuentro en Ítaca entre Telémaco y Ulises, vemos que hay otra imagen poderosa. Cuando Ulises por fin llega a casa, ya mencionamos que Telémaco, ya un joven, colabora con él para derrotar a los abusivos pretendientes de Penélope. Piensa en lo simbólico de esto: padre e hijo luchando codo a codo por restaurar la paz en el hogar. Telémaco no compite con su padre, no quiere ocupar su lugar, al contrario, anhela que su padre recupere su posición. En los primeros cantos de la Odisea, Telémaco viaja buscando noticias de Ulises porque se niega a creer que esté muerto. Esto es lo opuesto al complejo de Edipo, donde el hijo, aunque sea inconscientemente, busca desplazar al padre. Aquí, Telémaco quiere al padre presente, lo busca y cuando lo encuentra se alegra de reconocerlo y lo ayuda a triunfar. Kohut y otros autores han señalado que esta relación presenta una familia funcional. La rivalidad generacional se transforma en cooperación. No hay un choque destructivo entre padre e hijo, sino continuidad y apoyo mutuo. Cada uno ocupa su rol.
Ulises, el padre, retoma el mando y protege a su familia. Telémaco, el hijo, lo asiste y a la vez crece al lado de él. Penélope, la madre, se mantiene fiel y administra el hogar durante la ausencia, asegurándose de que Ulises tenga un hogar al que volver. Cada cual está en su lugar, y eso es parte esencial de la salud mental familiar según Kohut. Tradicionalmente, Freud veía la dinámica familiar principalmente bajo la luz del conflicto de Edipo, deseos y rivalidades ocultas. Kohut, inspirado por Ulises, nos invita a ver otro ángulo, la colaboración intergeneracional. Cuando hay empatía y roles claros, la familia funciona como un equipo que protege la estabilidad emocional de sus miembros. En palabras de Kohut, una familia saludable tiene la capacidad de esperar, relevarse, cooperar y asistirse mutuamente para cubrir la ausencia temporal de uno u otro y mantener la intimidad y la confianza. Justo eso hicieron Penélope y Telémaco. Preservaron el reino y el lugar de Ulises durante 20 años, aunque no sabían si él vivía o no. No se dejaron destruir por la situación. Aguardaron, cada uno cumpliendo su función lo mejor posible. Así, cuando Ulises vuelve, la familia puede reunirse y continuar. Esta visión amplía el enfoque del psicoanálisis. Ya no se trata solo de resolver deseos reprimidos, sino de entender cómo el apoyo emocional y la empatía, o su falta, moldean nuestro psiquismo. Entonces, ¿lo que podemos aprender de Ulises? ¿Cuál sería el mensaje final? Pues al reinterpretar a Ulises con la teoría del self de Kohut, obtenemos un mensaje inspirador. La verdadera fortaleza mental combina amor propio y amor por los demás. Ulises nos muestra tener confianza en uno mismo, saber nuestras capacidades y aspirar a logros grandes. Ulises nos muestra que tener confianza en uno mismo no está reñido con ser humilde, empático y leal. De hecho, esa es la receta de un héroe equilibrado y podríamos decir de una persona mentalmente sana. Todos nosotros, en nuestra propia odisea personal, enfrentamos tentaciones y retos. Quizás no sirenas o cíclopes, pero sí momentos donde el egoísmo, la ambición desmedida o la comodidad nos llaman como cantos de sirena. La historia de Ulises nos invita a amarrarnos al mástil de nuestros valores y empatía para no dejarnos arrastrar por esos cantos. Nos recuerda que ningún éxito vale la pena si perdemos de vista a quienes amamos o nuestra propia esencia. También hay una lección sobre la empatía. Ulises pudo regresar a casa y reencontrarse con su hijo porque él mostró empatía primero, salvando a Telémaco en aquel semicírculo famoso. Y luego otros mostraron empatía por él a lo largo del viaje. Los feacios que lo ayudan, Penélope que entiende por qué viene disfrazado y Telémaco que confía en él. La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, es lo que sana las heridas del self. Kohut nos enseña que muchas personas sufren por falta de compasión y apoyo emocional. Si queremos promover la salud mental, en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestra sociedad, necesitamos practicar más la empatía. Ser como Ulises cuando protegió a Telémaco, pensar en el otro con cariño, escuchar sus necesidades, aunque tengamos que sacrificar un poco de nuestro ego en el proceso. Y también aprender a rodearnos de personas que hagan eso por nosotros, nuestros propios objetos del self positivos. Serían amigos, mentores, familiares que nos eleven cuando flaqueamos. En definitiva, el mito de Ulises reinterpretado desde la psicología del self nos deja un mensaje de esperanza. No estamos condenados a repetir tragedias edípicas ni a ahogarnos en nuestro propio reflejo como Narciso. Podemos buscar una tercera vía, la de formar un self fuerte gracias al amor y a la empatía. Podemos ser ambiciosos y valientes sin dejar de ser generosos y afectuosos. Ulises tardó 20 años en volver a casa, pero lo logró sin perder su humanidad en el camino. Ojalá que todos nosotros en nuestros viajes recordemos su ejemplo, que la meta no solo es llegar, sino cómo llegamos, con integridad, con empatía y fieles a nosotros mismos. Esa es, quizás, la mayor enseñanza de este héroe legendario para nuestra salud mental moderna. Gracias, Ulises, por recordarnos que el verdadero héroe no es el que más ego tiene, sino el que sabe equilibrarlo con el corazón.